Hola amigos, buenos días. En este vídeo me gustaría contaros un error que tuve personalmente hace ya unos cuantos años, afortunadamente, pero que me hizo cambiar mucho la percepción en general sobre muchas cosas y replantearme también a nivel personal otras. Esto me ocurrió allá sobre el año 2008-2009, en plena crisis económica. Ahora estamos en otra, o no hemos salido de la misma, esto ya depende de cada uno. Pero me ocurrió un poco lo siguiente. Resulta que tenía una clienta, una chica joven de unos 42, 45 años, que venía con su perro. El perro tenía un cuadro de vómitos continuados, de que no comía, de que estaba muy apagado. Y claro, como los vómitos eran muy constantes, tenía mucha diarrea y demás, pues empezamos a hacer una serie de pruebas, le hicimos de todo y no encontramos nada, pero es que absolutamente nada. Además, da la casualidad de que era amiga íntima de una chica que trabajaba en la recepción con nosotros. Y esto encima, pues siempre te equivocas con la gente que menos te deberías equivocar, ¿no? Y dándole vueltas y vueltas, y esto que te queda siempre con el tema dentro, ¿no? La muchacha, creo yo que un poco pues indignada porque no encontrábamos la solución a su problema, porque el tratamiento que dábamos era meramente sintomático, antieméticos y demás, pues dejó de venir a la clínica. Y un día, pues sin más, le pregunté a su amiga y me dice, no, el perro está mejor. ¿El perro está mejor? Sí, está mejor. ¿Y qué ha pasado? ¿No? Porque claro, uno intenta aprender de sus errores. Le dije incluso que viniese a verlo por curiosidad, que no le íbamos a cobrar nada, evidentemente. Y vino la chica y hablando con ella, pues nos confesó, y esto es lo fuerte que tiene la historia esta, de que esta mujer había sido víctima de malos tratos por parte de su marido. Era una mujer, para que os hagáis idea, muy unida a su perro. Y ahí ya, cuando me contó esto, yo empecé a atar cabos. Resulta que el perro, tan sumamente que estaba unido a su propietaria, había asumido, había interiorizado lo que se vivía en esa casa en su propia salud, en su propio estado de salud. El estrés, el nerviosismo, las broncas y lógicamente la violencia, que todo hay que decirlo, pues afectaron también al perro. Lógicamente, nada que ver con la afectación que tuvo la mujer. Yo me sentí mal por el perro, evidentemente, pero mucho más por la mujer, porque quizás siempre te queda la mala fe de no haber sabido ver entre líneas que esa mujer pues tenía un problema. Pero claro, uno va a lo que va y a veces no te fijas y cometes errores. Y luego, pues un poco, esto me llevó a leer, ¿no? A ver a qué es debido esta interacción tan fuerte, porque claro, ya no estamos hablando de algo puntual, es decir, un animal que estaba tremendamente enfermo y te cuesta creer que esto se deba única y exclusivamente al ambiente, aunque lo sospechas. Luego leyendo, pues ves que hay trabajos, por ejemplo, hay un grupo de etología en Viena que se dedica al comportamiento animal y que demuestran que no solamente el perro tiene sentimientos y emociones, sino que es capaz de sentir las emociones y sentimientos del humano, de captarlas mucho. Esto, al parecer, tiene relación con un tipo de neuronas que en el perro están mucho más desarrolladas que en otros animales. Son las conocidas como neuronas espejo. Estas neuronas lo que hacen, nosotros las tenemos también los humanos, es que sin darnos cuenta, por ejemplo, imitamos el comportamiento de otra persona. Sobre todo se da con la palabra, ¿no? Con el acento. A lo mejor te va un español, se va a México y al cabo de una semana coge o capta o reproduce el acento mexicano. Y a lo mejor algún mexicano se piensa que se está riendo de él. No, es simplemente la activación de este tipo de neuronas. Parece ser que en el caso concreto de este perro fue más allá que el simple hecho de reflejar algún comportamiento, porque el perro podía haberse sentido simplemente triste y apagado por ver el mal ambiente.
pero fue más allá, de verdad que se sentía completamente mal y enfermo, ya os digo, con vómitos, diarrea, sobre todo vomitaba muchísimo. Y le hicimos mogollón de pruebas y aquello no había ninguna manera. Y te das cuenta en ese sentido de que este animal sí que tenía mucho más exacerbado este sentimiento de empatía. Posiblemente habría que haberle hecho alguna... Pasa que uno no tiene los métodos para medir su actividad cerebral y ver si tenía más desarrollada la zona límbica, que es donde están este tipo de neuronas. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que el perro, evidentemente, es uno de los animales, posiblemente el que más de los animales domésticos que habitualmente tenemos en casa, capaz de sentir y reflejar los sentimientos que tenemos los humanos, mucho más que otros. Es decir, un perro ve a una persona tumbada en el suelo mal, que le ha dado un ataque, le ha dado una embolia o se ha desmayado, y se acerca a socorrerla, en general, me da igual que sea un perro adiestrado, un perro de la callejero, en general. Esto, por ejemplo, los gatos no lo tienen tan desarrollado. Un gato te puede ver en el suelo y pasar incluso por encima tuyo, aunque sea tu gato, y no darte mucha coba. En cambio, el perro no, el perro se acerca, el perro intenta ver qué te ha pasado y demás. Eso es la parte positiva, pero en la parte negativa está el caso este que os comento, ¿de acuerdo? Es una historia curiosa, creo que es interesante, porque es una vivencia mía, y una vivencia mía y un error mío también, todo hay que decirlo, aquí perfectos no somos nadie, ¿de acuerdo? Pues simplemente era esta historia, ¿correcto? Pues nos vemos en siguientes vídeos, cuidaros mucho, chao.